Los bandidos del gobierno Duque. Colombia es un país sin memoria, y es que hoy parece que muchos olvidan que el gobierno de Iván Duque, lejos de ser una administración comprometida con la transparencia y la eficiencia, se caracterizó por un alarmante nivel de corrupción y clientelismo. Durante sus 4 años de mandato, varios funcionarios de su gobierno se vieron envueltos en escándalos que desviaron al menos 5 billones de pesos de 8 instituciones estatales, una cifra preliminar dada a conocer por el senador Iván Cepeda que podría ser aún mayor. La falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos y la impunidad ante la corrupción fueron constantes. El manejo de los recursos destinados a la emergencia del COVID-19 es un ejemplo claro de esta opacidad. Según el Observatorio de la Universidad Javeriana, la información reportada sobre los gastos de pandemia fue excesivamente general y careció de detalles específicos sobre sectores beneficiados. Esa falta de claridad no solo impidió un control efectivo por parte de la ciudadanía, sino que fomentó una percepción de corrupción generalizada. Las instituciones encargadas de velar por la transparencia también fallaron en su labor. La Contraloría General detectó giros indebidos por más de 402.000 millones de pesos a personas fallecidas y personas no elegibles a través de programas sociales como Colombia Mayor y Familias en Acción. Este tipo de irregularidades revela una gestión negligente y en muchos casos cómplice con la corrupción. El caso de la ministra Udine es emblemático. Pese a la pérdida de 70.000 millones destinados al acceso al Internet de escuelas vulnerables, el presidente Duque la defendió hasta el final. La Fiscalía, en su imputación por peculado, solo pidió devolver una fracción de los fondos mal utilizados, ignorando que el contrato obligaba a la restitución total de todos los dineros. Otro escándalo notable fue el que involucró al fallecido y ex senador Mario Castaño, acusado de liderar una red de corrupción que manipulaba la asignación de contratos públicos a cambio de sobornos. Los actos delictivos de esta red superan los 60.000 millones, demostrando cómo el clientelismo se había institucionalizado al gobierno de Duque. Similarmente, Andrés Mallorquín, asesor de la presidencia, facilitó que su esposa se convirtiera en contratista y pudiera obtener más de 1.245 millones de pesos en contratos estatales. Estos casos solo son la punta del iceberg. La campaña Duque también se vio manchada por el escándalo de compra de votos de Niño Hernández, y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres se convirtió en un bastión del clientelismo y despilfarro. Las promesas de lucha contra la corrupción de Duque se quedaron en meras palabras, mientras los responsables de estos actos fueron protegidos y mantenidos en sus puestos. La reconstrucción de San Andrés, prometida en 100 días y con menos del 9%, completó un año después. Y la carretera entre Villavicencio y Yopal, entregada con menos del 80% de avance, son ejemplos de la ineficiencia que bordean la corrupción. A esto se suma la tentativa de Duque de reformar la ley de garantías para facilitar contratos en pleno periodo electoral, medida declarada inconstitucional por la Corte Constitucional, pero que permitió que se firmaran 3.4 billones de pesos en contratos. La gestión de Duque no solo falló en combatir la corrupción, sino que la incrementó. Según Transparencia Internacional, la percepción de corrupción en Colombia aumentó desde el 2018, situando al país con un puntaje alarmantemente bajo en comparación con sus vecinos. La falta de transparencia en el manejo del presupuesto y el uso del clientelismo fueron constantes que dañaron la confianza pública. Tristemente, hay que reconocer que ningún gobierno está exento de escándalos, de corrupción. El problema es que no se rechace de manera categórica y que se tomen medidas necesarias para frenar los bandidos. Bien lo ha dicho el presidente Gustavo Petro, la lucha contra la corrupción son las banderas del actual gobierno. Acá no se va a encubrir a nadie. El que roba debe ser investigado y se tiene que ir. Buscar y exigir transparencia en el uso de los recursos públicos debería ser una prioridad de todos los gobernantes en Colombia. En conclusión, el gobierno de Duque no solo no cumplió sus promesas de transparencia y eficiencia, sino que se sumergió en un pantano de corrupción y clientelismo. Es imperativo que como sociedad exijamos rendición de cuentas y trabajemos juntos para erradicar estos males
que tanto daño le hacen a nuestro país. Los funcionarios corruptos deben ser llevados ante la justicia y debemos asegurarnos que estos episodios no se repitan en el futuro. Lamentablemente, Colombia es un país sin memoria.